Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo número uno de computación en la nube y hoy les vamos a hablar acerca de Edge Computing. En nuestro grupo tenemos un total de de 5 integrantes, los cuales son Luis Bermeo, José Gómez, Melissa Tusa, Cristian Capa y Antonio Luzuriaga. Como contenido tenemos primero conceptos y características, segundo ventajas y desventajas, diferencias de Edge Computing, desafíos de Edge Computing y casos de uso y aplicaciones de Edge Computing. Dentro del concepto de Edge Computing tenemos que es un nuevo paradigma. Bueno, Edge Computing es un nuevo paradigma que se centra en realizar la informática al borde de la red. Su objetivo principal es acercar la computación a la fuente de los datos, es decir, permitir que los dispositivos en ubicaciones remotas procesen los datos al borde de la red, ya sea por un dispositivo o por un servidor local. Y de esta manera, cuando los datos deben procesarse en centros de datos centrales, solo se transmitan los datos más importantes, de esta forma minimizando la latencia. Aquí podemos ver una imagen del funcionamiento de Edge Computing. Según un estudio de Gartner, se estima que por el 2025 el 75% de los datos se procesarán fuera del centro de datos tradicional o de cloud. Esto nos quiere decir que se abre la puerta aún más a Edge Computing. Como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos lo que son los dispositivos IoT que están en la parte inferior. Aquí vamos a los nodos de Edge, que son nodos o centros o data centers que nos permiten almacenar la información más importante. Y después de esto vamos a lo que es la cloud o ya sean data centers. Como características de Edge Computing tenemos lo que son abordar cuestiones de seguridad, operaciones más eficientes, tiempos de respuesta más rápidos, mayor productividad de los empleados, soberanía de los datos y reducción de costes de TI. Cuando hablamos de abordar las cuestiones de seguridad, nos referimos a la ayuda a mitigar el riesgo de permitir que las empresas procesen datos localmente y los almacenen fuera de línea. Al hablar de operaciones más eficientes, nos referimos que Edge Computing ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones. Esto mediante el procesamiento rápido de grandes volúmenes de datos cerca de sitios locales donde se receptan estos datos. Tenemos también lo que son los tiempos de respuesta más rápidos. Esto evita que las ubicaciones centralizadas de la nube y los centros de datos procesen datos de manera menos eficiente. De esta forma, haciendo que los datos se procesen de manera más rápida y más confiable. Esto en tiempo real y cerca de ellos. Asimismo, tenemos que la computación perimetral permite que los dispositivos en el borde alerten simultáneamente al personal si es que existen fallas mecánicas, amenazas de seguridad o demás incidentes críticos que pueden afectar a los datos. Para esta forma, tomar medidas de manera mucho más rápida. También tenemos lo que es la mayor productividad en los empleados. Edge Computing nos permite entregar más rápidamente los datos que los trabajadores. Esto para completar sus tareas laborales de manera más eficiente que sea posible. También tenemos lo que es la soberanía de los datos. Edge Computing nos permite asegurar que se estén cumpliendo con las pautas locales y soberanía de los datos al procesar estos. Dado que al manejar datos se debe cumplir ciertas normas o leyes. Y esto es muy delicado, dado que se manejan datos que son sensibles. Edge Computing nos permite salvaguardar estos datos y almacenar los datos cerca donde se recompilaron, asegurando aún más que esos datos van a estar seguros. También tenemos lo que es la reducción de costes de TI. Edge Computing nos puede ayudar a optimizar los costes de TI dado que se procesan los datos de manera local en lugar de directamente en la nube.
Ahora vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de Edge Computing. Bueno, pero esto les compete a mis compañeros que ya los van a hablar a continuación. Ya, ahora vamos a hablar sobre ventajas y desventajas. En el caso de la ventaja tenemos latencia reducida, ancho de banda optimizado, mayor privacidad y seguridad, funcionamiento sin conexión. En el caso de las ventajas debemos tener en cuenta de que todo trabaja en el borde de la red, eh, este, trabaja en el borde de la red. En el caso de latencia reducida, se procesan los datos y esto hace que se evite una latencia a causa del envío de datos hacia un centro de datos remotos. En el ancho de banda optimizado, reduce la cantidad de datos que se deben transmitir a través de la red. Y en el caso de mayor privacidad y seguridad, reduce los riesgos asociados cuando la transmisión de datos sensibles hacia la nube o centro de datos centralizados. Y funcionamiento sin conexión garantiza la continuidad de las operaciones en entornos donde la conectividad puede ser inestable o limitada. En el caso de las desventajas, tenemos cuatro que son recursos limitados, mantenimiento y gestión, fragmentación de datos y aplicaciones y escalabilidad limitada. En los recursos limitados se restringe la complejidad y escala de las aplicaciones que se pueden ejecutar en el borde, pues no cuenta con una capacidad de procesamiento, almacenamiento y energía. El mantenimiento y gestión requiere un mantenimiento y supervisión más cercana de los dispositivos en el borde. Esto implica costos y esfuerzos adicionales. Fragmentación de datos y aplicaciones dificulta la integración y el análisis de datos en el contexto más amplio, lo que requiere un enfoque cuidadoso en el diseño de la arquitectura. Y por último tenemos la escalabilidad limitada, que nos dice que la escalabilidad limitada es la coordinación de recursos y la sincronización de datos entre los dispositivos que pueden ser desafiantes. Esto puede limitar la escalabilidad y la comparación con las soluciones centralizadas en la nube. Ok, continuando con el tema, pues ahora vamos a hablar acerca de las diferencias, ¿no? Lo que distingue al Edge Computing o al Edge Computing del Fog y del Grid. Hay varios puntos que tomaremos en cuenta, como podemos ver en esta tabla. Vamos a tratar a cada uno de estos puntos respectivamente, ¿no? Listo, primero tenemos la ubicación. Bueno, respecto a la ubicación, el Edge Computing pues se ubica cerca de los dispositivos y usuarios finales, en el extremo de la red básicamente. Esto es lo que lo distingue del resto, puesto que el Fox Computing se sitúa en cambio en los bordes de la red, combinando pues nodos cercanos a los dispositivos del borde mismo y los recursos en la nube. Y el Grid, a diferencia de estos dos, pues en cambio se distribuye a través de una amplia red con nodos ubicados en diferentes ubicaciones geográficas. Entonces el Edge se podría considerar como el más cercano, como les decía. Listo, el siguiente, el propósito principal. El Edge Computing, pues su objetivo principal es en sí llevar a cabo el procesamiento de datos cerca del origen de donde estos mismos se originaron, ¿no? O sea, tú generaste los datos en tu teléfono y se procesan lo más cercano a tu teléfono posible, que en este caso podría ser el mismo teléfono en sí o un smartwatch, depende. Permitiendo un procesamiento en tiempo real y pues de baja latencia, o sea que lo hace más rápido, ¿no? El fog computing en cambio se enfoca en procesar y almacenar datos cerca de los dispositivos y usuarios finales, lo que permite un procesamiento de baja latencia también y tiempo real con una mayor capacidad de almacenamiento. En el caso del grid computing, su finalidad principal es realizar un procesamiento intensivo, ¿no? Y distribuido de cargas de trabajo complejas, utilizando recursos distribuidos en la red para lograr un alto rendimiento. Listo, dentro del tema de lo que es la escala, tenemos que el Edge Computing pues escala desde los dispositivos individuales hasta máximo pequeñas instalaciones. En el Fog Computing escala desde dispositivos individuales hasta lo que son las redes locales o regionales, ¿no? En el Grid Computing, en cambio, pues escala a nivel regional o incluso global, ¿no? Aprovechando una infraestructura ya más distribuida en múltiples ubicaciones geográficas, ¿no? Como ya lo habíamos visto antes en lo de las ubicaciones. Listo, siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la latencia.
Listo. La latencia en el Edge Computing pues ofrece una baja latencia, ¿no? Debido a su proximidad con los dispositivos y usuarios finales, como ya lo habíamos hablado un poco antes también, ¿no? El Fog Computing proporciona también una baja latencia al estar cerca de los dispositivos, aunque debe ser un poco superior a la del Edge, puesto que el Edge está más cerca todavía que el Fog Computing en sí. El Grid Computing, en cambio, pues tiene una mayor latencia debido a la distancia geográfica de los recursos. Como al estar lejos, obviamente los datos tendrán que viajar más distancia y pues esto hará que haya más latencia, ¿no? Listo. Lo siguiente, tenemos el ancho de banda. El Edge Computing pues requiere un ancho de banda mínimo para funcionar correctamente. No ocupa tanto ancho de banda, en otras palabras, es más fácil de utilizar en este caso. El Fog Computing pues necesita un ancho de banda ya un poco más moderado pues para su operación eficiente, ¿no? Ya necesita un poco más de velocidad, por decirlo así también. El Grid Computing requiere un ancho de banda más alto ya debido a que la transferencia de datos está pues entre nodos distribuidos. Listo, continuando tenemos la capacidad de almacenamiento, ¿no? El Edge Computing pues tiene una menor capacidad de almacenamiento local en comparación con las otras opciones, ¿no? Puesto que son dispositivos individuales, pequeños, no van a tener la misma capacidad que un servidor, ¿no? En el Fog Computing pues ofrece ya mayor capacidad de almacenamiento local para satisfacer los requisitos de almacenamiento adicionales, ¿no? Y en el Grid ya va a haber una mayor capacidad de almacenamiento centralizado para manejar pues muchos más grandes volúmenes de datos. Listo. La siguiente es el nivel de escalabilidad. El Edge Computing pues tiene una escalabilidad limitada debido a la capacidad de los dispositivos de bordo. Es más fácil escalar en el caso de Fog y de Grid. Por ejemplo, en Fog ofrece ya mayor escalabilidad que el Edge al combinar recursos cercanos a los dispositivos de borde y pues también en la nube. Grid Computing en cambio tiene una mayor escalabilidad en comparación con Edge y Fog al aprovechar recursos distribuidos en una red mucho más extensa, ¿no? Esta puede crecer mucho más que las otras dos. Listo. Los tipos de aplicaciones que tenemos finalmente los tipos de aplicaciones dentro de lo que son Edge. Se utiliza en aplicaciones que requieren baja latencia en tiempo real, como automatización industrial, internet de las cosas, ¿no? El IoT, el procesamiento en video y en tiempo real, ¿no? El Fog Computing pues en cambio se aplica en ciudades inteligentes, ya vehículos autónomos, aplicaciones de salud conectada, pues donde se necesita bastante la velocidad al recibir los datos, la baja latencia, ¿no? Y el tiempo real, junto con mayores requisitos de almacenamiento. El Grid Computing en cambio se utiliza en investigación científica, análisis de grandes conjuntos de datos y cálculos intensivos donde se requiere un alto rendimiento y distribución de tareas complejas. ¿Y qué más? Tenemos los ejemplos de uso, como ya lo estaba mencionando, ¿no? Se mezcla un poco también con lo que son los tipos de aplicaciones. Mira, por ejemplo, los ejemplos de uso del Edge Computing. Tenemos lo que les mencionaba, lo de la automatización industrial, IoT, procesamiento de video en tiempo real, ¿no? Respecto al Fog Computing, pues lo mismo, lo que ya les mencioné, las ciudades inteligentes, vehículos autónomos, aplicaciones de la salud conectadas, son cosas que requieren ya de más latencia, pero de menos latencia, de una latencia baja y tener velocidad en esto, ¿no? Y tener una buena cantidad de almacenamiento para almacenar todos estos datos de forma segura. Listo, por ejemplo también el Grid, que se utiliza para investigación científica, análisis de grandes conjuntos de datos y computación distribuida. Pues aquí, como ahí mismo dice, es para aplicaciones de alto rendimiento y cálculo intensivo. Y bueno, eso sería por esta parte del tema. Esto es lo que diferencia el Edge Computing del Fog y del Grid, que es un poco más limitada, ¿no? Respecto a algunas otras cosas, pero para pequeños conjuntos de datos, para cosas incluso más personales, como les mencionaba lo de los smartwatches, es mucho más
mucho más rápido en ese caso para utilizar en ese aspecto, ¿no? Bueno, eso es todo. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar de los desafíos que enfrenta el Edge Computing. Bueno, para ponerles en contexto, en realidad vamos a hablar de los desafíos en base al Edge Computing y al Cloud Computing. Bueno, tanto Edge Computing como el Cloud Computing en realidad son tecnologías muy similares en cuanto a los métodos de almacenamiento y procesamiento de datos que existen y que ellos usan. Pero, sin embargo, también tienen diferencias entre estas tecnologías. Están relacionados más con las ubicaciones físicas de almacenamiento y procesamiento, asimismo como la cantidad de datos que se analizan o la velocidad de procesamiento. Bueno, debido a estas diferencias, los desafíos de una tecnología representan oportunidades para la otra y viceversa. En este caso del Edge Computing, los desafíos que enfrenta el Cloud Computing pueden significar una oportunidad para el Edge Computing. Bueno, y entonces estos desafíos en realidad tienen que ver más con los requisitos de análisis de datos, la cantidad de datos almacenados, cantidad de datos procesados, la potencia de cómputo, el tiempo de procesamiento y respuesta, la seguridad de la red, los costos de las transferencias de análisis, los gastos anuales y las estandarizaciones, así también como la conectividad. Bueno, ya poniéndoles en este contexto, entonces ahora sí pasaré a hablar de los desafíos de la computación perimetral o Edge Computing y las oportunidades de la computación en la nube desde la perspectiva del análisis de datos. Bueno, como lo ven, tanto las tecnologías de Edge Computing como, bueno, más las de Edge Computing todavía se encuentran en las etapas iniciales de desarrollo. Y esto se evidencia en el hecho de que, por ejemplo, aún no hay marcos de trabajo, aún se encuentran incipientes, a diferencia de los marcos de trabajo que existen para el cloud computing, como las de Microsoft Azure, las Amazon Web Services, etc. También es que la mayoría de los marcos de trabajo de Edge Computing también implican en sí servidores físicos dedicados para cálculos y almacenamiento, o también puertos simples que ofrecen soporte de virtualización. Otro desafío de los que enfrenta el Edge Computing está relacionado con la cantidad limitada de datos, llamémoslo así. Todo este tipo de tecnologías tienen limitaciones, por ejemplo, en cuanto a memoria. También se limita la capacidad de almacenar una gran cantidad de datos. Sin embargo, en la industria 4.0, o sea, en la nube, la cantidad de datos está en constante crecimiento. También, como resultado del aumento de los datos, el Edge Computing debe admitir varios tipos de almacenamiento, desde un nivel muy bajo hasta un nivel muy alto, cubriendo, por ejemplo, un área geográfica local más amplia durante un periodo de tiempo muy largo. También las tecnologías del cloud computing también proporcionan cobertura global, por ejemplo, y se utilizan para almacenamientos de datos mensuales y anual. Por tanto, podemos decir que el cloud computing está diseñado para, por ejemplo, el almacenamiento de Big Data en sí, donde los datos se almacenan en grupos lógicos que permiten a los usuarios acceder de forma remota y flexible. También por ejemplo, ahí tenemos una tabla donde se puede pues observar todas estas diferencias que existen en cuanto al Edge Computing como al Cloud Computing. Por ejemplo, en la cantidad de datos que se observa ahí, dice el almacenamiento de microdatos es el Edge Computing y el Cloud Computing es almacenamiento de grandes datos. Asimismo, en procesamiento de datos, el Edge Computing hace un procesamiento de una pequeña cantidad de datos. Cloud Computing hace de una gran cantidad de datos.
en el poder de cómputo, el edge computing es menos poderoso y el edge computing es menos poderoso y el cloud es más poderoso. Así, en tiempo de procesamiento y respuesta, el edge computing es rápido y el cloud computing es lento. Asimismo, en la seguridad de la red de los datos, el edge computing es seguro y el cloud no es seguro. Y en los costos de transferencia, el edge igual no es muy costoso, sí tiene sus costos, pero no es mucho en sí, ya les voy a hablar más adelante. Y el cloud computing, en realidad sí es un poco más costoso y el análisis de gastos tienen mayores decisiones también para solventarlos. Los gastos por año también, digamos, en el edge computing es menos costoso y en el computing es más costoso. Asimismo, no existen estándares en ambas partes del edge y el cloud computing. Por ejemplo, también en el edge computing, el almacenamiento y el procesamiento de datos también se lo hace en un mismo lugar. Esto limita el poder de cómputo del edge computing para procesar una cantidad limitada de los datos. Asimismo, en el edge computing están diseñados para realizar un análisis de datos en conjuntos de datos pequeños. Y como bueno, lo dije, en el edge computing se generan cantidades extremadamente grandes de datos que se asocia al big data, ¿no? Requieren un mayor de cómputo también. En el procesamiento de datos también edge computing no tiene suficiente potencia para realizar un procesamiento de datos debido a las limitaciones del hardware, ¿no? Y en el computing vuelta así, si se tiene un hardware grande, los servidores, los centros de datos. Y bueno, en cuanto a la estandarización, por ejemplo, el edge computing es una tecnología nueva, entonces no se han implementado adecuadamente con estandarizaciones adecuadas, debido a una falta de un entorno IoT estandarizado en realidad que permita la integración de problemas y un eficiente los dispositivos mediante protocolos estandarizados. Bueno, ya pasando a la segunda parte, que vuelta se enfoca de los desafíos en la computación en la nube y las oportunidades en la computación perimetral o edge computing en la perspectiva del análisis de datos. Entonces, como lo vemos aquí, en realidad existen muchos desafíos existentes en el cloud computing que el edge computing puede abarcar. Uno de esos desafíos, como lo ven ahí, es la seguridad de los datos, ya que por ejemplo, en el cloud computing, estos datos se almacenan en diferentes proveedores y los proveedores de este servicio en realidad no tienen un acceso físico a los sistemas de protección de los centros de datos. Puede llevar, por ejemplo, a usuarios no autorizados que accedan a estos datos. Y bueno, en el caso de Edge Computing, proporciona una seguridad mayor para los datos sensibles, ya que estos se colocan dentro de entornos industriales, llamémoslo así. Los datos no se transfieren a Internet, sino a través de Ethernet, entonces de alguna manera están más protegidos. Asimismo, otro desafío es el procesamiento y cómputo, que el análisis en realidad en tiempo real son difíciles de implementar debido al tiempo de respuesta lento causado por el procesamiento y el cómputo de los datos. Están lejos de la fuente de datos en sí. En el Edge Computing, por ejemplo, esto nos permite realizar tareas de procesamiento y cómputo en el borde de la red, como lo dice, en la red perimetral, donde se generan los datos. De esta manera reducimos la distancia que debe recorrer los datos en la red y minimiza también los retrasos o los tiempos de respuesta. Y bueno, también, por ejemplo, en el caso del cloud computing tienen la ventaja del almacenamiento de datos, ¿no? Pero esto implica también gastos anuales de almacenamiento que representan en sí un obstáculo para la implementación. Y probablemente si se requiere un análisis y procesamiento de estos datos implican mayores costos. En las soluciones Edge Computing en realidad estos son más asequibles, ya que
Estos utilizan dispositivos IoT menos costosos y que los podemos adoptar también. Y estos dispositivos iOS, pues, al ser también menos costosos, los podemos desplazar la capacidad de procesamiento y memoria al punto final de la red, sin tener que pagar, por ejemplo, por servicios adicionales. En cuanto a los... bueno, y con el tema mismo de los gastos, también cloud computing, por ejemplo, requiere cosas adicionales también por esta transferencia de análisis para obtener, por ejemplo, decisiones a partir de este análisis, ¿no? Y vuelta con el Edge Computing, en realidad no se requiere esta transferencia de análisis de los datos. Significa que no hay costos asociados a esta transferencia. Y bueno, también, como lo mencioné, otro punto es la falta de estándares. Bueno, en este punto el cloud y el edge computing en realidad necesitan una falta o mejor dicho, no protocolos IoT estandarizados, que sabemos que estos son los dispositivos en los que se apoyan para poder generar el edge computing. Por ejemplo, esta falta de estándares IoT de causar problemas y aumentar la inseguridad de la transferencia de datos entre la nube y el borde, por ejemplo. Y bueno, esa sería mi exposición. Gracias. El caso de uso y las aplicaciones reales de Edge Computing básicamente procesan los datos en dispositivos y las envían a nodos cercanos sin necesidad de enviar directamente a la nube. De esta forma se descongestiona la nube y se manejan los datos, como quien dice, internamente. Un caso de uso principal pues es el Internet de las Cosas, de acuerdo al crecimiento de dispositivos conectados entre sí, manejan información. Estos dispositivos IoT no necesariamente deben enviar a la nube. Por ejemplo, un reloj inteligente mantiene sus datos del ritmo cardíaco, de frecuencia cardíaca, etcétera, y los mantiene dentro de su aplicación sin necesidad de enviarlos a la nube. Los vehículos inteligentes también son un claro ejemplo de esto, ya que mediante los sensores de movimiento, de humedad, entre otros, permiten procesar los datos y de la información acerca de este vehículo. Entonces, de esta forma se tiene más seguridad y control acerca de dicho vehículo, basándose en el análisis y respuesta rápida ante la toma de decisiones. Asimismo, las ciudades inteligentes, básicamente se podría contener la información del clima, de la humedad, de las mejores rutas del tráfico, asimismo como la red telefónica, las LAN, entre otros factores que intervienen. De esta forma se obtiene una mejor respuesta ante cierto evento, como básicamente puede ser una ruta para movilizarse en la aplicación de Maps o entre otras, del Coliseo al centro de la ciudad. Asimismo, la salud y la telemática, pues los dispositivos ofrecen un monitoreo de signos vitales, por ejemplo, los electrocardiogramas, entre otros que básicamente están apegados, o sea, tienen un contacto directo con el ser humano. Entonces, de esta forma se obtiene la información y la procesa para luego presentarla en pantallas como se lleva un monitoreo normal. Asimismo, el retail y comercio electrónico. Básicamente va a almacenar las preferencias de un usuario, en donde podría facilitarle mediante la sugerencia las ofertas de un objeto en específico, asimismo como la forma de pago. Dentro del sistema de vigilancia y seguridad, pues básicamente ofrece un sinnúmero de ventajas, debido a que se puede contar las cámaras con el reconocimiento facial, en donde básicamente va a detectar que dicha persona estuvo ahí, o asimismo el movimiento
Existen cámaras con detector de movimiento en donde el más mínimo movimiento se va a activar la alarma y podría ser muy efectivo al momento de evitar robos. Asimismo, en la industria manufacturera, pues va a tener el control y el acceso directo con las máquinas, con los sensores que podrían detectar problemas o asimismo para la optimización de producción y la mejora de seguridad laboral. Y finalmente, la energía inteligente emplea una alta tecnología pues con la finalidad de administrar y emplear el uso eficiente en el proceso del análisis de energéticos en dispositivos cercanos para posteriormente enviarlos a la nube. De esta forma se evita el congestionamiento y se puede trabajar los datos internamente.